Buenas noches, estimados hermanos. Gusto de saludarlos a todos. En esta oportunidad no he podido estar en vivo con todos ustedes como lo acostumbramos todos los días jueves a las 7:30 de la noche, hora centroamericana, o también podemos llamar hora del centro de los Estados Unidos. Esto debido a una asignación de trabajo, la cual requería mi presencia en horas nocturnas, y es por eso que no lo hemos podido hacer en vivo. Sin embargo, les dejo el estudio bíblico ya pregrabado de esta semana, siempre en relación a la primera epístola del apóstol Pedro. Espero que lo disfruten tanto como yo estoy disfrutando el hecho de navegar a través de la palabra de Dios en esta epístola. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Le pido que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, de poder aprender cada día más, de poder analizar versículo por versículo lo que nos quieres decir y de poder aplicarlo en nuestra vida. Como siempre, Señor, esta parte, esta porción, este espacio es dedicado a ti. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que el Espíritu Santo pueda guiar todo lo que vamos a decir y lo que vamos a compartir, de manera que todos seamos edificados, que podamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Señor, los siguientes minutos van a estar invertidos en poder predicar tu evangelio, en poder hacernos ver a todos y al mundo la importancia de poder creer en tu palabra y poder depender de ti en todo lo que hagamos. Dicho esto, Señor, quiero que por favor me ayudes a poder hablar lo que debo hablar, a poder compartir lo que debo compartir, hacerlo responsablemente y siendo ayudado y respaldado por el Espíritu de Dios. También, Señor, nos tomamos este espacio para poder pedir por todas aquellas personas que están teniendo un momento de dificultad, un momento de algún pariente con problemas de salud, o tienen problemas de salud ellos mismos, o están pasando cualquier tipo de circunstancia desafiante en su vida. Pedimos, Señor, que la confianza se fortalezca, pedimos que tu presencia se manifieste y pedimos que tu respaldo sea notorio en la vida de todos. Señor, gracias por aquellos que la están pasando bien, por aquellos que están en un momento de estabilidad en sus vidas, por aquellos que están llenos de gozo en sus corazones. Te doy gracias, Señor, y a ti la honra y la gloria por siempre. Los siguientes minutos son tuyos y estamos listos para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por su atención a este estudio bíblico semanal. Y ahora quisiera que me acompañaran a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a estar analizando de los versículos del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice la Biblia: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En esta oportunidad he titulado este mensaje Edificados sobre la piedra viva. Y como siempre lo hacemos, vamos a hacer un breve análisis de estos versículos para después poder estudiar un poco su aplicación a nuestra vida. Vamos a empezar teniendo un concepto claro, y es el concepto de la piedra angular o de la piedra base en lo que nosotros podemos ver como una ingeniería de construcción, una arquitectura. ¿A qué se refiere este término? Y este se deriva de la primera piedra en la construcción de una base o de una cimentación de albañilería, que es muy importante, ya que todas las otras piedras que se establecerán en referencia a esta piedra conformarán esa edificación, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere a una edificación
o a esta piedra usualmente de gran tamaño que se colocaba en una de las esquinas para darle rigidez a sostener o unir dos grandes paredes o dos grandes muros. En algunas ocasiones esta piedra del ángulo se utilizaba para hacerle un decorado especial, darle un poco de realce, tomando en cuenta que era la piedra más importante de la edificación, y ahí se ponía una placa, por ejemplo, la placa del constructor, o se hacía algún tipo de recuerdo en esa posición. Esa piedra es la referencia a la que hace esta porción en la escritura en primera de Pedro capítulo 2. Pero vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice, acercándonos a él. Recuerde usted que los versículos anteriores, como habíamos estado conversando acerca de la Biblia, estaban refiriéndose a la vida que nosotros tenemos que tener en el Señor Jesucristo. Una nueva vida, un llamamiento a una vida santa, y esos son los versículos que habíamos estado estudiando en el capítulo 1, versículos del 13 hasta el 25, que es a donde termina el capítulo. Y habíamos estado hablando acerca de ese llamamiento que nos hace Dios a una vida santa. Después iniciamos los primeros tres versículos del capítulo 2, y dijimos que esos iban unidos al relato que se estaba desarrollando en los versículos finales del capítulo 1. Después hace una breve pausa el escritor inspirado por el Espíritu Santo, y entonces dice, después de todo esto que yo les he pedido, que tengan que vivir una vida santa, lo van a lograr a través de la cercanía al Señor Jesucristo. Y es por eso que empieza los versículos con acercándonos a Él, piedra viva, para que podamos llevar la línea de todo lo que estamos estudiando. Acercándonos a Él, piedra viva. La piedra viva es esa misma que ya les he comentado en la introducción, que es la piedra del ángulo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres, muchos en aquella época, habían desechado al Señor Jesucristo. Los mismos hebreos, los mismos judíos no querían saber nada sobre él. Mas para Dios, dice la Biblia, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es bien interesante, todo este juego de palabras. Porque primero, la piedra viva, la piedra angular, la piedra de soporte, es el Señor Jesucristo, a donde se edifica toda la iglesia, a donde se edifica toda la fe. Y después dice claramente, para Dios escogida y perfecta, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En este caso, la misma ilustración de la construcción se refiere a que el Señor Jesucristo iba a ser la cabeza del ángulo, la piedra viva, y que nosotros íbamos a ir siguiendo su línea, siguiendo lo que expliqué hace un rato en la arquitectura y en la ingeniería, siguiendo la línea de esa piedra, construyendo algo que Dios llamaría después la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros llevamos un rol principal en el desarrollo, en la construcción, en la generación de la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo es la piedra viva y nosotros copiamos del Señor la línea que debemos llevar para construir la iglesia, somos también esas partes humanas que son necesarias para el sostenimiento, la creación, el mantenimiento y sobre todo para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. A esto se refiere la Biblia. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que es lo que la misma epístola nos ha venido hablando en los versículos anteriores, y son los temas que hemos tocado en los jueves anteriores. Entonces, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor tiene mucho cuidado en hacernos ver que todas las ilustraciones que está haciendo acá tienen referencia espiritual, tienen referencia en la connotación no de un templo como tal, no del templo donde se reunirían los creyentes a adorar a Dios, sino que es el templo espiritual, porque la iglesia, recuerde usted, la iglesia es un organismo, no es una organización.
son dos temas diferentes. La organización es algo que está predeterminado y que ya no tiene desarrollo. Usted hace una organización en una compañía, por ejemplo, en una empresa, y pone al presidente, a los vicepresidentes, a los directores, a los gerentes, a los jefes, supervisores y a los compañeros supernumerarios. Y así está lista la organización. No puede venir alguien a decir, bueno, yo quiero ser un vicepresidente e inventarse una posición, a menos que la misma organización abra un nuevo espacio para reorganizar la empresa. La iglesia no es así. La iglesia es un organismo porque el organismo se multiplica a sí mismo. Porque el organismo es un organismo vivo. Porque el organismo va desarrollándose conforme van llegando diferentes partes de ese organismo. Entonces, si bien es cierto, la Biblia dice que habrán pastores, maestros, evangelistas, misioneros, es cierto que no están dadas esas plazas a determinadas personas, sino a diferentes personas. Conforme van llegando y han ido llegando y ha ido creciendo la iglesia, el Señor ha destinado este tipo de plazas, si quiere verlo desde ese punto de vista, para el desarrollo de la iglesia. Y por eso la iglesia ha crecido tanto por los siglos de los siglos. Y es porque somos un organismo vivo. ¿Y por qué somos vivos? Porque tenemos en el centro al Espíritu de Dios. Por eso nos reproducimos. Y es a eso a lo que se refiere. Y dice la Biblia que somos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, nada más. Y no estamos hablando de sacrificios de irme de rodillas de un lugar a otro o entrar de rodillas a una iglesia para ofrecerle algo a Dios o flagelarme la espalda o qué sé yo, hacer todo ese. El Señor es bien claro y dice que un sacrificio ha habido únicamente, que es el sacrificio del Cordero de Dios, que venció a la muerte y que a través de su sangre ha limpiado los pecados del mundo. Pero el sacrificio que dice aquí son sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos, si quiere usted decir sacrificios? Son los esfuerzos que hacemos para estar conectados con Dios. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí el apóstol Pedro retoma algunos versículos de la Escritura para volverlos a plasmar aquí y darles validez. La mayoría de estos han sido encontrados, o usted los va a encontrar, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 112, también tenemos Salmo 118, versículo 22, Isaías 8, Isaías 28. Son notas en el Antiguo Testamento que han sido retomadas en esta porción. Pero veamos lo que dice. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es una porción del Antiguo Testamento a la cual se le da validez en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dio la orden que se tomara una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento para ponerlo en el Nuevo, para mencionarlo palabra por palabra, le da validez para decir, aunque esto estaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo sigue estando vigente. Entonces, aquí dice, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué era Sión? Era los hebreos, el pueblo de Israel. Él estaba diciendo que ahí, en el pueblo de Israel, iba a poner la principal piedra, la piedra del ángulo escogida y preciosa. Ya sabemos a quién se refiere. Se refiere a Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Eso está en el Salmo 118, versículo 22. Después dice el versículo 7, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y le conocemos, hemos tenido comunión con Él, si hemos tenido experiencias maravillosas y sobrenaturales con el Señor, le vamos a considerar precioso, pero no precioso físicamente, ¿verdad? No estamos hablando de si es guapo, estamos hablando de que tiene un gran precio, de que tiene un alto valor para nosotros. A eso es a lo que se refiere la Biblia. Para vosotros, los que creéis, Él es, no se le puede poner un valor humano, es precioso. Pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Y aquí se refiere también a todos aquellos hebreos que, como dijimos hace un rato, no habían creído en él. Los edificadores siempre andan buscando esa piedra para poner en sus edificios y que todo vaya derechito, bien hecho, bien construido. Y probablemente andan siempre en la búsqueda de este material. Tomando esa ilustración, el Señor dice, ustedes desecharon a la piedra viva, desecharon a Jesucristo y lo colgaron en una cruz. Muchos de ustedes no creyeron, dieron su voto para que Él fuera crucificado. Fueron los edificadores los que desecharon la mejor piedra que podía tener el pueblo de Israel hasta el día de hoy. El día de hoy todavía el pueblo de Israel ortodoxo no cree en el Señor Jesucristo. Después de la coma dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque hay muchas personas que con tal de llevarle la contraria a Jesucristo no han creído en su palabra, no han creído en lo que Él ha querido prometerle al mundo y entonces han tropezado, han caído. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? Tropiezan en la palabra, en el evangelio, en las promesas. Ahí es a donde tropiezan, porque llega un momento en que la palabra de Dios es tan contundente que las personas que no creen en Jesús, que no le conocen, se quedan sin argumentos, tropiezan en la palabra. Cuando se hace un análisis de la Biblia y se nota cómo se han ido cumpliendo todas las promesas de Dios a lo largo de la historia y las que faltan se cumplirán, se convierte en la piedra de tropiezo, la palabra de Dios, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Entonces, cuando hacemos un análisis de lo que el apóstol Pedro continúa diciéndonos en esta epístola, nos damos cuenta que dice, les llamé a que vivieran una vida santa. Ahora les estoy dando la orientación, las herramientas de cómo lograr vivir una vida santa. Y la vida santa es acercándonos al Señor Jesucristo, que es la piedra viva, que es la piedra que los edificadores desecharon, pero que nosotros como iglesia hemos aceptado como el guía de la construcción de este organismo maravilloso llamado la iglesia cristiana. Es ahí donde está la base. Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, retomando también algunas palabras del Antiguo Testamento, nos hace ver la importancia que ustedes y yo crezcamos, construyamos, edifiquemos la iglesia, edifiquemos nuestras vidas teniendo como base a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, que Jesús es la piedra viva, como dijimos hace un rato, y versículo 4 dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Leímos también en el estudio del primer capítulo de la primera epístola de Pedro, en el versículo 3, decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa es la esencia, ahí es a donde está la piedra del ángulo. Ahora leamos lo que dice el Salmo 118, 22 que les mencionaba hace un rato. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es ahí de donde se retoman las palabras del apóstol Pedro. Isaías capítulo 8, versículo 14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Ahí está, eso era lo mismo. El Señor iba a ser tropezadero para caer a las casas de Jerusalén, dice cuando el pueblo de Israel estaba dividido. Isaías 28, 16. Por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y esto está siempre enfocado a la misma profecía del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa que Jesús es esa piedra viva? Bueno, es la piedra que, como mencioné, era la piedra para la edificación, y vivo significa que es que ha sido o ha regresado de una vida que está resucitada, que esta piedra que probablemente no tenga, no esté animada, pues una piedra al fin, la simbología de la piedra dice, pero aún así es viva porque ha resucitado.
Y esa es la aplicación que le podemos dar a esta ilustración. El Señor Jesús es la piedra viva, el fundamento y esperanza viva. Su gloriosa resurrección es el sello entonces de garantía para todo creyente de la veracidad que tiene la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, dijimos hace un rato que era la piedra reprobada por los hombres. En Hechos capítulo 4, versículo 11 dice la Biblia: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hechos 4:11. ¿No es otra vez el versículo 22 del Salmo 118 como lo leímos hace un rato? Lucas, el escritor del libro de los Hechos, retoma la misma frase del Salmo 118:22. O sea que ya es una segunda vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118:22 y asimismo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Vemos cómo la palabra de Dios se consolida ella misma. Pero, ¿por qué fue reprobada por los hombres? Bueno, por la burla a la persona de Jesucristo, la burla que se hizo en aquel tiempo, la burla que se hizo durante el ministerio de Jesús, la burla que se hizo de los cristianos después y la burla que se hace hoy día, a lo que hemos llamado la cristofobia. Hay muchas personas que están ahora teniendo fobias a los cristianos, fobia a la palabra de Dios, fobia a la Biblia, fobia a todo aquello que se llame Jesús. Recientemente vi un video de un predicador callejero que estaba en una esquina hablando acerca del Evangelio de Jesucristo y tenía una voz fuerte y de repente llegó un policía, parqueó su patrulla detrás de él y le dijo: le voy a poner una multa por estar hablando a alto volumen en un lugar público. Y entonces el hombre empezó a hacer un escándalo ahí, escándalo ungido, y empezó a decirle a la gente que le estaba escuchando su mensaje que cómo era posible que el policía pudiera llegar a ponerle una multa por estar hablando un poco fuerte en un lugar público, que de acuerdo a las leyes de Canadá era permitido poderse expresar con libertad en un lugar público y que no tenía ese policía por qué estarle poniendo una multa. Y entonces él empezó a grabar y como estaban grabando con sus teléfonos celulares, él empezó a decirle que empezó a citarle la ley y le citó un artículo de la ley donde decía que él tenía el derecho de poderse expresar tranquilamente en un lugar público y que él no estaba haciendo ningún desorden, que lo que estaba era predicando la palabra con una voz un poco alta, pero que no estaba haciendo desórdenes públicos ni nada. Y el policía le dijo que no, que le iba a poner la multa. Y él le dijo que por qué entonces no le ponía multa a las personas que salían a celebrar ciertas fiestas en ese lugar, casi sin ropa, siendo exhibicionistas, casi desnudos, y por qué a esas personas no les ponían una multa, los dejaban, más bien cuidaban sus caravanas y sus carnavales en medio de las calles, y que él lo único que estaba haciendo era compartiendo la palabra de Dios. En síntesis, llegaron 5 carros patrullas, los rodearon varios policías y él seguía confrontándolos con la palabra y con la ley y les decía: no me puedes tocar. Y vino el policía y le dijo: te voy a poner una segunda multa por rebeldía. Y no solo te voy a poner una multa por hablar alto, sino una multa por rebeldía. Y él le dijo: ¿por qué me querés poner una multa por rebeldía? La palabra de Dios, etcétera, etcétera. Para no ser larga la historia, los policías terminando dándose la vuelta, se subieron a sus patrullas, no les pusieron ninguna multa. Y todo el mundo empezó a aplaudir y a gritar en el centro de esa ciudad: Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo salva. Y nos damos cuenta de que hoy hay una persecución para todo aquello que se refiere a Jesús. Y no era la excepción, desde el principio ha sido así. Desgraciadamente la gente no se da cuenta que desechan la piedra viva, que puede llevar a construir sus vidas de una manera derechita, rectecita, aplomada, como dicen los albañiles. Las herejías, los insultos en contra de la persona de Jesús en aquel tiempo eran la manera de desechar la piedra viva. La incredulidad en contra de la persona de Jesús, el rechazo, el aborrecimiento contra la persona de Cristo. Por eso se convirtió en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 9, versículos 32 y 33 dice: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el
apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, también retoma otra vez esas profecías acerca de Jesucristo mencionadas en el libro de Isaías. ¿Por qué se menciona él? ¿O por qué se pregunta? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Iban detrás de conocer de Jesús, o iban detrás de los fariseos, por ejemplo, hablando sobre ellos, que iban detrás de la ley únicamente por las obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo que era Jesucristo, que vino por cuestiones espirituales, por cuestiones de amor, por cuestiones de arrepentimiento y de vida eterna. Aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. La piedra o fundamento de la fe, que es la persona de Jesucristo, se convierte entonces en una piedra de tropiezo para muchos. Los que deciden no creer en el Evangelio de Jesús, los que decidan abandonar la fe en Jesucristo. Está pasando mucho esto de la apostasía, se están dejando llevar por esta de la cristofobia y toda la farsa que se ha creado en torno a las iglesias cristianas. Entonces la piedra, la esperanza, el fundamento, que es Jesucristo, se convierte por las malas decisiones personales de quien así decide en su piedra de tropiezo y roca de caída. Pero para quien decide abrazar la fe en la persona de Jesús y ser fieles hasta la muerte y fieles hasta el último día, la resurrección de Cristo es una esperanza viva. Es la esperanza viva. Por ello, el que creyere en Él no será avergonzado, y hay que hacerlo hasta el último día de nuestras vidas. Todo depende de la decisión de cada persona en su libre albedrío. Entonces Jesús, como vemos acá, es el fundamento. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 y 12 menciona algo al respecto. El apóstol Pablo, inspirado una vez más por el Espíritu Santo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, cualquier cosa que se pueda edificar sobre Jesús será un fundamento firme. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese es Jesús. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. La fe en Jesús y su obra en la cruz y en su resurrección es el fundamento de la fe. Es ahí donde están los pilares más fuertes que sostienen a la iglesia y que lo sostienen a usted y a mí. Sin Jesús como el fundamento de la piedra viva, es imposible tener la salvación, la herencia en Cristo, la vida eterna, el perdón de los pecados y todo este paquete que Dios ha prometido en la Escritura para todos nosotros. ¿Quién es la piedra viva y qué significa para la humanidad? Pues ustedes ya lo saben, la piedra viva es la esperanza de gloria, que así se le dice también en la Biblia, Jesucristo. Vamos a volver a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y también leemos lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria entre nosotros, y es donde debemos nosotros derramar nuestra fe. Es una piedra viva a causa de la resurrección, como dije hace un momento, si no fuera viva. El Señor resucitó y está vivo, pendiente de cada uno de nosotros, y vamos a salir adelante gracias a Él. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. Es uno de mis capítulos preferidos porque habla mucho acerca de la resurrección, de la muerte, de los cuerpos glorificados. Es muy interesante, es un poco largo el capítulo, pero les recomiendo que lo lea. Y dice 1 Corintios 15, del 12 en adelante: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se empieza con esta interrogante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
Toda la explicación se resume en el versículo 20. Como quien dice el apóstol Pablo, así que dejen de pensar cosas que no son correctas y Cristo ha resucitado de los muertos y es las primicias de los que durmieron. Él ha sido el precursor, Él es el primero que va a resucitar en el día determinado por Dios y después los primeros serán los muertos en Cristo y los que hayamos quedado vivos, si es que estamos todavía por acá, nos reuniremos con Él en las nubes. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido prueba que no era quien había dicho que era. Si hubiese sido otro hombre más, si Él no hubiese resucitado. Por ello, vana o vacía sería la fe en Jesucristo. Mas como Jesús resucitó, como sí lo hizo, y hay testimonio, y hay prueba científica, histórica y espiritual, la resurrección vino a ser una vindicación del juicio de la cruz. Pues por medio de la gloriosa resurrección de Jesús, Dios Padre, a través de Él, del glorioso Espíritu Santo, le estaba testificando a la iglesia, al mundo, a los creyentes y no creyentes, que Jesús era el Cristo, Dios hombre, que Jesús era el Mesías prometido y que la muerte no podía contener al autor de la vida. La inocencia de Jesús, el justo, después de la muerte en la cruz, nos demostró que Él vino a este mundo, murió sin pecado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, cuidando de usted y de mí. Por lo tanto, no permitamos que nuestra alma entre en angustia. Tenemos que estar claros y poner nuestra fe en la roca firme. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud hacia esta piedra viva? Acercándonos a Jesús, el fundamento y esperanza viva. Eso es lo que dice el versículo 4. Este acercamiento es un acto voluntario del que desea llegar a ser un hijo de Dios y no solo una creación de Dios. Hay una diferencia importante entre ser una creación de Dios y un hijo de Dios. Somos nacidos como creación de Dios, pero nos volvemos hijos de Dios en el momento en que aceptamos todo este evento maravilloso de la piedra viva, de la piedra del ángulo, lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros aceptamos la oportunidad que Dios nos da de derramar nuestra fe en su Hijo Jesucristo y en su obra, entonces ese acto voluntario nos hace volvernos unos hijos de Dios y dejamos de ser únicamente una creación. Acercándonos viene de una palabra griega que significa aproximarse, procurar asociarse, juntarse, estar de acuerdo. Y podemos aplicar esto en que el creyente quiere llegar a terminar la carrera de la fe, como dice el apóstol Pablo, con éxito y debe tomar la decisión de atender el llamado o la invitación que el Señor hace a acercarse al fundamento, a la roca firme, a la roca viva, que es Jesucristo. De esa manera lo podemos hacer. ¿Cómo puede el ser humano acercarse a Jesús, la piedra viva? Bueno, podemos hacerlo al nacer de nuevo, por medio de la fe en Jesucristo. Y yo sé que para algunos el término nacer de nuevo le parece un poco extraño, pero cuando nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a hijos de Dios, ahí es a donde viene esta ilustración de nacer de nuevo, dejar de ser algo como criaturas de Dios y pasar a ser algo como hijos de Dios. Es importante que nosotros conozcamos esa diferencia y eso lo hacemos cuando creemos en Jesús como autor y consumador de la fe. Decidir dejar una vida lejana a Dios, qué sé yo, con algunos malos hábitos, algunos pecados, algunas cosas que sabemos que a Dios no le agradan y empezar a configurar nuestra vida hacia Dios, consagrarnos integralmente al Señor, la búsqueda diaria del Señor por medio de su palabra, la vida de oración. La vida de oración está más allá de las oraciones por los alimentos o alguna necesidad momentánea o en el vehículo nada más, sino tener una vida disciplinada de oración. Así como una persona se entrena ya sea para algún deporte o se entrena para alguna actividad en el trabajo o para ser un buen profesional, buenos estudios en la universidad, así una vida disciplinada de capacitación diaria en la oración nos va a mantener cerca de la piedra viva. Debemos intensificar nuestro anhelo por la llenura del glorioso Espíritu Santo, esa experiencia de poder estar cerca del Espíritu de Dios y de poder recibir la llenura del Espíritu Santo es importantísimo para acercarnos a la piedra viva. El precio que Jesús pagó por ser la piedra viva fue altísimo y es por eso que también merece que nosotros nos acerquemos a Él. Algunos de los sufrimientos que Jesucristo padeció, pues usted los conoce de sobra, los ha visto representados en cuadros, en fotografías, en imágenes, en películas. Fue desechado por los hombres,
Esa palabra desechado significa en el original griego repudiado. Después de haber sido puesto a prueba, repudiado. Los que desecharon a Jesucristo, entonces Él vino a convertirse después en la piedra del ángulo. Fue con conocimiento de causa, lo hicieron después de ponerle a prueba, habiendo visto el poder de Dios, habiendo visto sus milagros, aún así lo pusieron a prueba. Rechazado, aborrecido por causa de predicar la palabra. Juan 5:18 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ellos. Juan 11:53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Fue despreciado, siendo Él el Eterno, el Santo, el Todopoderoso y el Majestuoso. Si lo rechazan a Él, imagínense cómo nos van a rechazar a nosotros. La contraparte de los sufrimientos de Jesús es la piedra viva. Para Dios es una piedra viva, escogido, sentido, sobresaliente, eso es lo que significa esta palabra. Preciosa, que significa valioso en la traducción literal del griego. Un significado mucho más a la vista de Dios, una preeminencia de posición con respecto al mundo y con respecto a Dios. La piedra viva fue puesto a prueba por los hombres y a pesar de ello fue desechado. Más ante los ojos del Padre, del juez, del Dios, del creador de la vida, del Dios Todopoderoso y Padre de Jesucristo, Él sigue siendo la piedra viva sobresaliente, con valor y con preeminencia. Él sigue dándole importancia a este maravilloso evento de Jesús, dando su vida por todos nosotros. El valor que el Padre le da a Jesucristo, la piedra viva, entonces es incomparable. A pesar del precio que tuvo que pagar por nosotros, sigue siendo la esperanza de vida. Acerquémonos a Jesús, la piedra viva. ¿Cómo debe ser edificado entonces el cristiano? De acuerdo a todo lo que hemos leído, la edificación debe llevar un estándar, dijimos. Debe ir aplomada, debe ir con el ángulo, debe ir con cargas, con pesos, con cálculos. Todo esto debe estar ahí. Primera de Pedro 2:5, uno de los versículos que estamos estudiando. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hablábamos acerca de construir la iglesia, de que nosotros éramos ese organismo. Y asimismo, también podemos construir al mismo tiempo nuestra vida con la piedra del ángulo, que es Jesucristo, acorde a la nueva naturaleza que ustedes y yo hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, Jesucristo, por medio de la fe en Él y su obra en la cruz y en la resurrección, lo hemos mencionado ya antes. Jesús es la piedra viva, el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, porque somos de Cristo. Porque somos nosotros de Cristo, Él es en nosotros también, porque ahora hemos sido llamados hijos de Dios, la esperanza de gloria. Nosotros, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, respetándolo como eso, debemos de llamar o llevar la proclamación de este fundamento a todas partes del mundo. Debemos ejecutar nuestro rol de iglesia, llevarle la esperanza viva a todas aquellas personas que no le conocen, que están perdidos en el mundo sin conocer a Dios y que es necesario que se acerquen también a la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son estas características? Edificados como casa espiritual. Conjunto de creyentes que tienen a Cristo, la piedra viva en sus corazones. Esa es la iglesia. Esto les trae unidad espiritual y les hace parte del cuerpo de Cristo. Les permite entonces ser parte de la edificación de la iglesia universal. Una casa espiritual, piedras vivas, selladas, y hay en esa unidad la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Por eso Dios no solo se manifiesta, no se manifiesta en un templo únicamente. Si hay un templo vacío porque la gente no se ha reunido en el templo a adorar a Dios o a tener un servicio de adoración a Dios, el Señor no va a estar ahí, no va a estar ahí solo. El Señor se va a manifestar cuando la iglesia, el organismo vivo se reúna, cuando le busque, cuando crea en la piedra viva, cuando sean edificados en la piedra viva, entonces el Señor se va a manifestar. La gloria de Dios va a caer. El Señor no va a andar haciendo milagros en un templo vacío, no habita en un templo vacío, no habita en esas paredes. Esas paredes están vacías sin la presencia de sus hijos,
de aquellos que han creído en Él como piedra viva. Una vez nosotros nos reunimos ahí, empiezan a suceder las circunstancias sobrenaturales de la presencia de Dios, y lo mismo pasa en nuestros hogares, lo mismo pasa en esa habitación a donde yo me pongo de rodillas y clamo a Dios para que Él llegue con todo su poder y fuerza y se glorifique en mi vida, edificados como sacerdocio santo. Este conjunto de creyentes o la Iglesia Universal de Cristo son llamados a ser un cuerpo de sacerdotes individuales, si lo quiere ver de ese punto, cada uno ejecutando el oficio que Dios le ha dado, ministrar a otras personas. Y eso lo dije hace un rato, puede ser que cada uno de nosotros haya sido llamado a algo. Unos predican, otros son misioneros, otros son maestros, otros están en el tú a tú, en el día a día, otros van a ministrar enfermos, otros tienen el don de fe, qué sé yo, hay diferentes dones que el Señor ha dado. Por eso esa palabra sacerdocio viene de un vocablo griego, hierateuma, que significa proclamación de la palabra del Señor o del Evangelio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esto es lo que decíamos acerca de ser una criatura de Dios para pasar a ser un hijo de Dios. Reconocer y vivir para el propósito de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, la garantía de la aceptación de los sacrificios espirituales que Jesucristo hace y obra en nuestra vida, es lo que Él quiere, para que nosotros entonces no desechemos la piedra del ángulo como lo hizo el pueblo de Israel. Muchos de ellos sí creyeron, muchos de ellos construyeron lo que ahora es la iglesia cristiana, pero muchos lo desecharon. Así que nosotros no caigamos en ese mismo tropiezo. Por eso le pido que abra su corazón, reciba a Cristo como Salvador y que pueda pasar de ser una criatura a un hijo de Dios, que sea linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que podamos ser también piedras vivas escogidas por Dios para construir algo bueno en la iglesia de Cristo hoy día, para poder fortalecer a la iglesia del Señor, para defenderse contra los señalamientos, la cristofobia y todas estas cosas que hoy están de moda en contra de la fe en Jesucristo, pero también para poder edificar nuestra propia vida a través de la fe en Jesús. Si usted quiere dar este paso de fe, le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy, por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad de pasar de muerte a vida, de pasar de una creación a un hijo de Dios y de ser escogido para ti como parte de la iglesia de Cristo. Ayúdame a conocerte día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a terminar este espacio con una oración y decimos: Señor Jesús, te damos gracias por darnos la maravillosa oportunidad de poder orar, de poder juntos aprender de ti, de poder juntos, Señor, conectarnos a través de una plataforma electrónica, pero que cada uno de nosotros también en los lugares en donde quiera que estemos seamos visitados por tu presencia, por la unción del Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, por este espacio y te doy gracias por la oportunidad de poder compartir estas verdades maravillosas que están en tu palabra. Bendice a todos aquellos que se han conectado, bendice a las familias, a las parejas, a los individuos, a las generaciones, a los hijos y nietos. Bendícenos a todos, Señor, y a ti sea siempre la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.